Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos, noticias fresquitas y análisis profundos sobre nuestras parejas turcas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que nos ha tenido a todos al borde del asiento literalmente. Después de meses de especulaciones, rumores y teorías conspirativas dignas de Hollywood, por fin, vamos a hablar de la gran pregunta del millón: ¿dónde demonios vivirán Can y Demet después de la boda? ¡Bomba! Decisión final. Sí, lo habéis oído bien. Tenemos la información, las pistas y la lógica deductiva necesarias para, al menos, ofreceros la respuesta más probable y fundamentada. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de posibilidades, quiero recordaros que la información sobre la vida privada de estas celebridades es, a menudo, fragmentada y sujeta a cambios. Así que, como siempre, tomemos todo con una pizca de sal, pero disfrutemos del viaje y la emoción de especular juntos. Pero antes de que sigamos, un momentito. Si sois nuevos por aquí, o si aún no os habéis animado a formar parte de esta gran familia, os invito a que le deis al botoncito de suscribirse. Sí, ese rojo que está ahí abajo. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontraréis las últimas noticias, los análisis más profundos y sobre todo, el cariño y la pasión que compartimos por Can Yaman y Demet Özdemir. No os lo perdáis. Ahora sí, manos a la obra. Bien, como sabéis, la idea de una boda entre Can y Demet, al margen de ser una fantasía compartida por millones, es un tema delicadísimo. No hay confirmación oficial de que haya una boda en ciernes, seamos claros. Pero si la hubiera, la cuestión de dónde establecerían su nido de amor es crucial. Ambos tienen carreras exitosas, agendas apretadas y compromisos profesionales que los atan a diferentes lugares del mundo. Así que vamos a analizar las opciones, los pros y los contras, y a ver si podemos llegar a una conclusión lógica. Empecemos con la opción más obvia: Estambul. Demet, como sabemos, es una chica de Estambul, arraigada a su familia, a sus amigos y a su entorno. Su carrera actoral, aunque le permite viajar, está principalmente basada en Turquía. Tiene su casa, sus raíces y un círculo social establecido allí. Mudarse completamente de Estambul sería un cambio radical en su vida. Además, gran parte de la industria del entretenimiento turco se concentra en Estambul, lo que facilita el acceso a castings, reuniones y proyectos. Pensemos en lo cómodo que sería para Demet continuar con su rutina, asistiendo a eventos, colaborando con diseñadores locales y manteniendo la cercanía con su equipo de trabajo. La logística de su vida, desde las sesiones de fotos hasta las grabaciones de telenovelas, se simplificaría enormemente. Por otro lado, Can ha pasado mucho tiempo fuera de Turquía en los últimos años. Su carrera internacional ha despegado con proyectos en Italia, España y otros países. Ha aprendido nuevos idiomas, se ha sumergido en diferentes culturas y ha construido una base de fans global. Aunque mantiene un fuerte vínculo con Turquía y su familia, es evidente que se siente cómodo y realizado trabajando en el extranjero. Su incursión en el mercado italiano, por ejemplo, le ha abierto un abanico de posibilidades, desde series de televisión hasta campañas publicitarias de marcas prestigiosas. Esta expansión internacional no solo ha enriquecido su currículum, sino que también le ha permitido crecer como actor y como persona. Entonces, ¿qué haría más sentido? ¿Que Demet se mude con Can a Italia, por ejemplo? ¿Es una posibilidad? Claro que sí. Italia se ha convertido en un segundo hogar para Can, donde ha encontrado oportunidades profesionales y un gran apoyo del público. Sin embargo, obligaría a Demet a abandonar su carrera en Turquía, al menos temporalmente, y a adaptarse a una nueva cultura e idioma. Sería un gran sacrificio, y no estoy segura de que sea lo más viable a largo plazo. Imaginemos a Demet aprendiendo italiano, tratando de encontrar su lugar en la industria del entretenimiento italiana, lejos de su familia y amigos. Si bien es cierto que el amor puede mover montañas, este tipo de decisión implica un cambio de vida monumental. Otra opción sería que Can se estableciera permanentemente en Estambul. Esto le permitiría estar más cerca de Demet y compartir su vida en Turquía. Sin embargo, significaría limitar sus oportunidades internacionales y concentrarse principalmente en proyectos turcos. Si bien es cierto que Can ha demostrado su compromiso con su país, también es evidente que disfruta de la variedad y la exposición que le ofrece trabajar en el extranjero. Pensar en Can renunciando a proyectos internacionales, perdiendo el impulso que ha ganado en otros mercados, sería un gran golpe para su carrera.
Además, su trabajo humanitario, especialmente con los niños, lo ha llevado a diferentes países, y mudarse permanentemente a Estambul podría dificultar este aspecto de su vida. Pero, ¿y si la respuesta fuera un punto intermedio? ¿Qué tal un estilo de vida seminómada, en el que ambos puedan combinar sus carreras y vivir en diferentes lugares según sus compromisos profesionales? Esta opción les permitiría disfrutar de lo mejor de ambos mundos, el confort y la familiaridad de Estambul, y la emoción y las oportunidades del mercado internacional. Podrían tener una base en Estambul, donde pasarían la mayor parte del tiempo, pero también viajarían juntos a otros países cuando fuera necesario por trabajo. Visualicemos la escena: Demet y Kaan con sus maletas siempre listas, alternando entre rodajes en Turquía e Italia, escapadas románticas a destinos exóticos y tiempo de calidad con sus familias. Un estilo de vida glamuroso, sin duda, pero también exigente. Esta opción requeriría mucha planificación, flexibilidad y comunicación. Tendrían que coordinar sus agendas, negociar sus contratos y estar dispuestos a hacer sacrificios. Pero si están realmente enamorados y comprometidos el uno con el otro, estoy segura de que podrían encontrar una manera de hacerlo funcionar. Imaginemos las largas conversaciones por teléfono, las videoconferencias para coordinar agendas, los mensajes de texto llenos de amor y apoyo. Una relación a distancia, incluso si es temporal, requiere un gran esfuerzo y compromiso por parte de ambos. Además, hay que tener en cuenta un factor crucial: la privacidad. Tanto Kaan como Demet son figuras públicas muy conocidas, y su vida personal está constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Es posible que busquen un lugar donde puedan escapar del ajetreo y el bullicio de la vida pública y disfrutar de un poco de tranquilidad. La presión mediática es constante, las fotos robadas, los rumores infundados, todo esto puede afectar negativamente una relación. Quizás opten por una casa de campo en las afueras de Estambul, donde puedan relajarse y desconectar del mundo exterior. O tal vez decidan comprar una propiedad en un país extranjero, donde puedan pasar tiempo juntos sin ser constantemente acosados por los paparazzi. La privacidad es un bien muy preciado, y estoy segura de que Kaan y Demet la valoran mucho. Piensen en un refugio en la Toscana, una villa en la costa turca, o incluso un apartamento discreto en alguna ciudad europea. Un lugar donde puedan ser ellos mismos, lejos de las cámaras y los flashes. Ahora bien, después de analizar todas estas opciones, ¿cuál creo que es la más probable? Si tuviera que apostar, diría que la opción del estilo de vida seminómada es la que tiene más sentido. Creo que ambos son lo suficientemente ambiciosos y aventureros como para no querer renunciar a sus carreras internacionales. Al mismo tiempo, también son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que necesitan una base sólida y un lugar donde puedan volver a conectar el uno con el otro. Esta opción además les permitiría mantener la conexión con sus raíces, con sus familias y amigos, algo fundamental para ambos. Un estilo de vida seminómada les permitiría mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y disfrutar de lo mejor de ambos mundos. Podrían tener una casa en Estambul, donde pasarían la mayor parte del tiempo, pero también viajarían juntos a otros países cuando fuera necesario. Sería un desafío, por supuesto, pero creo que están a la altura. Un desafío que pondría a prueba su amor, su paciencia y su capacidad de adaptación. Y hablando de retos, no podemos olvidarnos de los desafíos inherentes a cualquier relación, especialmente una que se desarrolla bajo la constante mirada pública. La presión mediática, los rumores infundados, las expectativas de los fans, todo eso puede poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. Por eso es fundamental que Kaan y Demet se apoyen mutuamente, confíen el uno en el otro y se comuniquen abiertamente. Necesitan crear un escudo protector contra las influencias externas, un espacio seguro donde puedan ser vulnerables y honestos el uno con el otro. También es importante que establezcan límites claros con los medios y los fans, y que protejan su privacidad tanto como sea posible. Al final del día, lo más importante es que se amen y se respeten el uno al otro, y que construyan una relación basada en la confianza, la honestidad y la comprensión. Una relación que sea un refugio en medio de la tormenta mediática. Pero, ¿qué pasaría si decidieran adoptar un enfoque completamente diferente? ¿Y si se mudaran a un lugar inesperado, lejos de la atención pública, para comenzar una nueva vida juntos? Podrían elegir un pequeño pueblo en la costa mediterránea, una isla remota en el Caribe, o incluso un rancho en el interior de Argentina. Un lugar donde puedan vivir una vida sencilla,
dedicarse a sus pasiones y criar una familia lejos del glamour y el estrés de la fama. Esta opción, aunque menos probable, no está descartada. Ambos han demostrado ser personas aventureras y dispuestas a tomar riesgos. Ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero recordaros que todo esto son solo especulaciones. No tenemos información privilegiada sobre dónde vivirán Khan y Demet después de la boda. Estamos simplemente analizando las opciones y tratando de llegar a una conclusión lógica basada en lo que sabemos sobre sus carreras, sus personalidades y sus estilos de vida. Y por supuesto basándonos en la información, a veces contradictoria, que nos llega a través de los medios y las redes sociales. La verdad es que solo Khan y Demet saben dónde vivirán realmente. Y sinceramente creo que es un asunto que solo les concierne a ellos. Como fans podemos especular y fantasear, pero debemos respetar su privacidad y permitirles tomar sus propias decisiones. Es importante recordar que son personas reales, con sentimientos y necesidades como cualquiera de nosotros. Así que ahí lo tenéis. Mi predicción sobre dónde vivirán Khan y Demet después de la boda. Un estilo de vida seminómada, con una base en Estambul y viajes frecuentes al extranjero. ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Tenéis alguna otra teoría? Quiero saberlo todo en los comentarios. En resumen, hemos analizado las diferentes opciones que Khan y Demet podrían considerar para establecer su hogar tras la boda, si es que la hay, recordemos. Hemos considerado Estambul, Italia, una vida nómada y la importancia de la privacidad. He compartido mi opinión personal basada en la información disponible, pero siempre recordando que la decisión final está en sus manos. Y sobre todo, respetando su derecho a la privacidad y a tomar decisiones que sean las mejores para ellos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de especulación y análisis. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya resultado interesante. Me encantaría saber vuestras opiniones y teorías en los comentarios. ¿Dónde creéis que vivirán Khan y Demet? ¿Por qué? Dejad vuestros comentarios abajo. Quiero leer todas vuestras ideas y teorías. Y ahora, lo más importante, si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un me gusta, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad sobre Khan Yaman y Demet Özdemir. Recordad activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir creciendo y a traerles las últimas noticias y chismecitos sobre nuestras parejas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Ciao. Y recuerden, mantengan la calma y Khan Yaman hacen. Porque la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen drama turco y un buen chisme. Adiós.